Buenos días, estudiantes del primero A de secundaria. Vamos a empezar con el tema número uno, que es lenguaje, lengua y habla. Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, obviamente porque vivimos en sociedad. Desde tiempos remotos, el ser humano siempre buscó la necesidad de convivir en sociedad. Entonces, hoy en día, el ser humano no es capaz, no puede vivir aislado de la sociedad. Por eso el ser humano necesita expresar los pensamientos, sentimientos, ¿no? Y para eso está la lengua, la capacidad que tiene el ser humano de poder hablar, ¿no? Entonces, la lengua, según este lingüista Giri Cerny, indica que la lengua es el estricto sentido de la palabra, es el sistema de signos y reglas que debe tener en cuenta el que habla. En otras palabras, la lengua es ese signo que al escribir la R, la M, la ñ, lo relacionamos y lo ponemos unas reglas gramaticales y lo hablamos. Ese llega a ser la lengua, un sistema de signos. Así la lengua es un sistema de signos orales y escritos que los hablantes aprendemos a retener en la memoria. Como ejemplo tenemos el español, aymara, el quechua, el guaraní. Lengua es el idioma que una cultura, un pueblo, una región. Además nos señala que la lengua sirve para almacenar las experiencias de la comunidad lingüística y del hombre en general, así como para transmitir las futuras generaciones, las lenguas son vivas y están presentes en la memoria de los seres humanos y en una permanente evolución, porque la lengua va cambiando, va evolucionando de acuerdo a las regiones. Nosotros hablamos el español porque los españoles nos invadieron cuando en el año 1492 Cristóbal Colón llega a Centroamérica, posteriormente a la cabeza de Pizarro, llegan a lo que es Perú y Bolivia en el año 1532, nos invaden, nos toman como esclavos y nos obligan a que hablemos el español. Producto de ese choque de dos culturas, la cultura nuestra queda netamente con la lengua aymara, quechua, guaraní y otras naciones, y el otro lado el español. Entonces empiezan a nacer un idioma diferente al español, un idioma mezcla entre es castellano y quechua o castellano y aymara. Entonces, por eso es que nosotros hablamos el español, porque viene de España. Y le llamamos el castellano porque viene de un pueblito llamado, de una población llamada Castilla, que es de España, y dice que la lengua en su origen fue aportado por los romanos, por los árabes, etcétera, ¿no? Como dice aquí, los árabes aportaron la palabra almohada, alcalde, guitarra. Los franceses aportaron jamón, peluche, joya. El italiano aportó la palabra gaceta, novela, escopeta. El quechua aportó la palabra gaucho, cóndor, papa, entre otras, ¿no? Entonces la lengua española es grande. Hablan en diferentes países del mundo. Eh, en América Latina y el Caribe hablan casi un 90% de los países. El habla. Según Cerny, el habla es la comunicación concreta
formada a base del conocimiento de la lengua. Entonces, es la concreción de la lengua, es el acto por el cual los hablantes utilizamos la lengua oral o escrita para establecer un acto comunicativo. El habla es un poquito compleja. El habla no solo es repetir, como lo hacen los loros. El habla es cognitivo. Pensamos, lo procesamos y hablamos, ¿no es cierto? Esos signos del lenguaje, de la lengua, esos signos, R, M, N, esos signos, lo procesamos, lo adecuamos y empezamos a hablar, ¿no? El ser humano es innato, desde que nace con ese don de poder hablar. El dialecto es una variación lingüística. En determinados países o regiones se detectan grupos de personas que utilizan su lengua con distintos acentos y rasgos. Obviamente que es una variación lingüística que hay en Bolivia, muchas variaciones como el dialecto, la jerga, el argot, porque estamos inmersos en un choque de idiomas, choque de lenguas. Si vamos a ir a La Paz, el aymara predomina y el castellano. En el lado de Cochabamba, el quechua predomina y también predomina el castellano. Entonces, obviamente se van juntando y van apareciendo palabras nuevas y se le llaman variaciones lingüísticas. También hay variaciones lingüísticas en diferentes países, diferentes regiones, ¿no? Para Cerny, esta variación particular de la lengua suele combinarse entre sí, por ejemplo, en el diálogo sobre un encuentro de baloncesto de los estudiantes de cierta edad, pues al jugar utilizan ciertas jergas que varía de una región a otra región. Las variaciones lingüísticas tenemos el dialecto, la jerga, el argot, caló, modismo. Las causas para la variación lingüística son el sexo, la edad, el entorno, la actividad laboral y el nivel social. El sexo, ¿cómo? Cuando las mujercitas se juntan, las señoritas, por decir, se juntan y hablan en otro tono, utilizan más el modismo. Y mientras que los varoncitos del sexo opuesto hablan más deliberadamente, ¿no? Utilizan ciertos modismos, ciertos sinónimos que lo colocan a diferentes utensilios y hablan de diferentes formas. La edad también es un factor para las variaciones de la lengua. Por ejemplo, a cierta edad, el adolescente imitando películas, artistas favoritas, cambian de parecer, hablan de diferentes formas. El entorno, ¿no? Obviamente el entorno laboral, por decir, ¿no? Si uno trabaja en un banco, va a tener un lenguaje distinto. Si uno trabaja en una construcción o algo, va a ser de diferente forma. El nivel social es lo mismo, ¿no? Ahí va el modismo, depende a la clase a qué lugar donde vive, el nivel social, y va cambiando la forma de hablar. Finalmente, para terminar, ¿qué es el lenguaje? Conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. Lengua es un sistema de signos convencionales fónicos o gráficos utilizados por un pueblo o nación para poder comunicarse. Habla, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarnos. Entonces, con esto estamos terminando lo que es el tema